Aquí comienza In Loco, con Chelo Ayala y Diego Villanueva, por Ecomedios, el lugar indicado. Soy un loco que se dio cuenta que el tiempo es muy poco. Yo soy un loco que se dio cuenta que el tiempo es muy poco. Cada aeropuerto tiene su código y cada pasajero también. Y todos tienen algo en común. Disfrutan acá. Hacemos de cada aeropuerto tu aeropuerto. Aeropuertos Argentina. Linda en el pasado, linda en el presente, linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo. Siempre por Ecomedios, AM 1220, en www.ecomedios.com. Nuevo programa en esta tardecita calurosa, con 32 grados casi de temperatura, 34, póngale 35. Si ya uno la quiere pasar mal, aumenta la sensación térmica y listo. Yo a veces pienso que lo del servicio meteorológico se divierte con esas cosas, ¿no? Pero bueno, nada, es una idea muy estúpida de mi parte. Nada de esto pone en duda el excelente trabajo que hacen los trabajadores y trabajadoras del Servicio Meteorológico Nacional, que sufre, entre otras tantas actividades estatales, un fuerte desfinanciamiento por parte del Gobierno Nacional. Aquí estamos, Diego Villanueva, hoy ausente con causa y con preaviso, pero lo vamos a molestar, porque sé que está en la costa atlántica, así que lo vamos a llamar para molestarlo nada más, para joderlo. Javier Martínez está en la operación técnica de este programa aquí en Ecomedios. Bienvenido, creo que anduvo de vacaciones, así que felicitaciones y buen regreso. Vamos a estar aquí durante este periodo también con Javier Martínez y toda la gente de Ecomedios. Y el señor Ramiro Pose ha venido hoy también con toda la información internacional. Vamos a estar hablando, bueno, de qué nos está pasando, pero de esas cosas. ¿Cómo anda, Ramiro? ¿Todo ¿Qué bien? nos pasa a los argentinos? Hoy muy buen mediodía, Marcelo. Sí. Mirá, yo me había venido al lado radio, pero no, sigo en la tele. No se puede escapar. No puedo escapar de la imagen. Solo Dieguito puede hacer radio. Es un mundo donde la imagen es todo. Sí. Era un homenaje a Diego, pero bueno. Sí, bueno, ahí está, el homenaje. No se lo pudimos hacer. Mire que bien, ahí está, ahí lo sacaron. Ahí está, el homenaje a Diego. Ahí está, el homenaje a Diego. Bueno, vamos a tirar algunos títulos que hay en esta jornada. Bueno, febrero arranca, ya se está acercando el dato de inflación de lo que fue el mes de enero, donde hubo una aceleración, sobre todo en alimentos, se notó mucho en la carne, el aumento de precios, y también recordar que INDEC en las próximas mediciones ya va a hacer un cambio en el sistema donde se va a ponderar mucho más lo que es el aumento a los servicios que el aumento a los alimentos. Si bien no va a haber una modificación muy grave en los barismos, en los números que den las ecuaciones algebraicas y estadísticas, la cuestión es que nuevamente febrero vino con aumentos en servicios, ya sea gas, electricidad, cuestión de redimensionamiento de los llamados subsidios y también aumentos en transporte, ya sea subte, ya sea trenes, ya sea transporte colectivo de pasajeros. Así que, bueno, taxis en algún momento seguramente habrá una indicación, y lo que se usa tanto, que es
No se sabe si está ponderado o no en las nuevas mediciones, pero seguramente sí, porque el Servicio Estadístico Argentino también es de excelencia, a pesar de financiamiento, es lo que tanto se usa, quizás tanto como los transportes colectivos y probablemente, a riesgo de decir, por la cantidad y de servicios que se ofrecen, los transportes por aplicación, ¿no? Entonces hay que ver si eso sufre también el incremento de la inflación y hay que ver si eso se mide también, es un gasto, porque es un gasto importante al caer el servicio. Ayer, mire, Ramiro, ayer encontré entre papeles antiguos que uno tiene de toda la familia, muy interesante, un aviso que lo iba a subir a Twitter o a Instagram, no sé qué, de un diario del 73, de la época que volvía Perón. Donde había un fulano que ofrecía en los avisos clasificados discursos de Perón en cassette. Espectacular. El tipo tengo discursos de Perón en cassette y te daba un número de teléfono para que lo llame y te vendía el cassette. Bueno, nada, me llamó la atención, ¿no? Parece que la rueda estuvo inventada siempre. Después te vende Spotify y todo como si fuese moderno y muñeco te vendía los discursos de Perón en el 73. Bueno, pero otro de los temas muy interesantes que me perdí, te iba a contar algo y seguí hablando de Perón. Usted en un momento dijo la palabra estadístico. Sí. Tiramos una noticia ahora de los últimos minutos. Se confirmó la renuncia de Marco Labaña frente al INDEC, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Ahí tenemos un dato Argentina, que no es un dato cualquiera. Hubo mucha deserción de funcionarios durante estos días también, en los sectores donde se aplican, hubo un escándalo que quedó silenciado. Este es un gobierno, hay que aceptarlo, que es rápido de reflejos en el descartar a sus funcionarios. Cuando apenas queda salpicado, automáticamente, y uso la palabra descarte, no porque sí, sino por elección. Es un descarte quizás de los funcionarios, los cuales aceptan ese descarte, atención. Muchos se fueron solos también. Sí, algunos se fueron solitos viendo cómo venía la mano, y otros, el caso de transporte, donde aparentemente había un dato importante que rondaba el tema de la corrupción, algunas cosas. Después, temas que se fueron dando durante la semana, que sigue la discusión, los incendios en la Patagonia Argentina, donde se los ha dejado extender, donde se los ha dejado crecer, donde el Estado Nacional no ha estado presente en lo que se necesita, no por el hecho de no haber figurado porque el presidente fue a bailar, sino porque no estaba la plata. Todo se arregla con plata. Napoleón, cuando entró a Rusia, usted sabe que es política internacional, cuando estaba en Rusia, que se le venía a nieve, le dijeron, ¿qué tenemos que hacer acá, Petizo? ¿Qué hacemos? Nos tapa el agua, nos tapa la nieve, ¿qué hacemos? ¿Sabe cómo se ganan las guerras? Le dijo a uno, todo en francés se lo decía, ¿no? ¿Sabe cómo se gana la guerra? Dijo, y no, más o menos, con artillería. Dinero, dinero, dinero. Argent, 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 dijo Napoleón Bonaparte. Y acá pasa lo mismo. Si vos no pones la guita, se te queman los bosques, claro, se te caen las escuelas, se te chocan los autos, vuelcan los camiones. No lo vas a resolver sin guita. Y esto tiene que ver también con otro dato, que es la Ley Penal Juvenil, donde el gobierno insiste, donde es una discusión que está en el seno de la sociedad. Acá el gobierno pone el oído a una situación de reclamo de la sociedad, pero cuando uno empieza a navegar y a investigar, a despeluzar un poco cuál es la situación del delito juvenil, ahí ya la cosa cambia, empieza a cambiar, ¿no? Hubo varias cuestiones que tienen que ver con jóvenes que asaltan, que aprovechan la baja edad para poder entrar por una puerta, salir por la otra, y lo hablábamos la vez pasada, ¿no? ¿Qué pasa si vos seguís bajando la edad? Va a llegar un momento donde sí de verdad vas a tener delincuentes. El aborto preventivo. Claro, que no van a tener idea de verdad lo que hacen. Y si vos vas a poner la edad que tenga que poner, eso lo va a debatir el Congreso ahora en estas sesiones extraordinarias que arrancan en estos días. Vos tenés que dar una contención a esos jóvenes, adolescentes, algunos preadolescentes, o sea, niños en definitiva y adolescentes que van a ir no lo vas a poder juntar en una... O sea, si vos pensás que lo vas a tirar en un contenedor como tirás a los adultos, donde se están apilados y donde en definitiva, lamentablemente, entran con con un porcentaje y salen
con un máster en delincuencia, porque ya ahí conocen las bandas, siguen trabajando dentro de las cárceles, Claro. hay un problema muy grave. Bueno, con los niños no es lo mismo. O sea, si se vieron lo que decíamos otro día, si vieron Adolescencia, la serie, y pensaron que es todo así, porque Adolescencia muestra el delito que muestra, pero también muestra todo cómo funciona el sistema en Inglaterra. Eso tienen que ver los funcionarios, no el pibe haciendo lo que hizo. Tienen que ver cómo funciona la burocracia y cómo contienen a esos niños. O sea, yo la verdad no veo policías tratando bien a esa gente. Y acá no hablo de derechos humanos. No. Simplemente, como burócratas, tiene que hacer su trabajo. Y los burócratas que están sobre esas líneas de burocracia que responden a órdenes, tienen que enterarse que no es simplemente cambiar la ley y listo, porque después la ley hay que aplicarla. Y vos no podés mandar a un pibe sin saber, porque a menos que lo agarres en flagrancia, pero si es por acusación, ¿qué haces? O sea, ya hay una discusión que espero que nuestros diputados y senadores estén a la altura de poder debatirlo de manera correcta. Hablando de burocracia policial, después tengo una anécdota para contar. ¿Tiene una anécdota policial? Sí. Muy bien, bueno, la vamos a estar escuchando tranquilamente. El tema de los incendios ya sabemos, ya prácticamente menos Tierra del Fuego, todas las provincias patagónicas quedaron involucradas. Hoy salió también la cuestión en la provincia de Santa Cruz, en el Parque Nacional Los Glaciares. Evidentemente los incendios, como han reconocido todos los que están en terreno, allí en campo, los vecinos, los moradores, los habitantes, los bomberos, indican que se reaccionó por parte del Estado Nacional demasiado tarde. Y ahí también entra otra discusión, que bueno, es una discusión más de Twitter, pero es una discusión al fin. ¿Qué se necesita más en la Argentina? ¿F-16 o aviones hidrantes? Es una buena discusión, porque en definitiva siguen siendo aviones y algunos servirían para algo que verdaderamente es importante. Los F-16, uno dice, ¿para qué lo vamos a usar? Y bueno, para instruir al personal militar. Eso está muy bien. Pero también necesitamos aviones hidrantes, que recordemos que una de las primeras medidas del ministro verde del gobierno de Mauricio Macri, el rabino Bergman, fue dar de baja la compra, una de las últimas compras que había hecho el gobierno de Cristina Fernández, de muchísimos aviones hidrantes. Se dio de baja in limine, sin pensar, sin estudiarlo, y bueno, hoy verdaderamente harían falta, y es cuestionada, incluso hasta la provincia de Santiago del Estero fue cuestionada en un momento porque tenía su avión hidrante, que bueno, obviamente está cumpliendo el trabajo de avión hidrante en las zonas comprometidas, ¿no? Bueno, es un dato que me parece muy interesante. ¿Cuál es el titular internacional, Ramiro? Mire, estamos en un momento convulsionado donde todo el mundo es escenario de un gran título, porque hay una especie de reacomodamiento del mundo desde los grandes actores. Nos vamos a centrar en uno de esos grandes actores, que es Estados Unidos, y lo que está sucediendo en la relación con Latinoamérica, ahora con Cuba, primero Venezuela, después Cuba, pero también qué está pasando hacia adentro de Estados Unidos, ¿no? Esa doble tensión de Estados Unidos hacia afuera, con la política del garrote, y Estados Unidos hacia adentro, donde sigue la conmoción por lo que sucedió en Minnesota y el accionar de la ICE, la Policía de la Migración y el Control de Fronteras. Bueno, ahí estaremos hablando de eso. Dabas el highlight, la primicia. ICE. Marco Labaña dejó de ser el titular del INDEC, luego de poner en marcha el renovado índice de precios al consumidor el mes pasado, y en el marco de ruidos internos por los salarios congelados en el instituto, ¿no? ¿Recordamos lo que dijo Napoleón? De nuevo, no. Claro, el director del instituto, del INDEC, Marco Labaña, renunció a su cargo. Estos ya fueron confirmados en fuentes oficiales. Marco Labaña presentó hoy su renuncia al INDEC y lo comunicó dentro del instituto. Cuando tengamos más información lo haremos saber por esta vía, dijo gente que está dentro del INDEC, esto a través de un WhatsApp. Así que bueno, ahí está el dato que tiene que ver con la situación en INDEC, justamente cuando va a salir el nuevo índice que midió enero, con estos precios que decíamos han cambiado algunas ponderaciones. Siempre se criticaba al INDEC, decía, y bueno, te mide la inflación de invierno con la venta de sombrilla, te mide la inflación de verano con la venta de estufa, ¿no? Bueno, siempre se cambian estos valores estadísticos para, de alguna manera, favorecer a quien sea. Pero
que favorezca, ¿no? Hay un tema, ¿no, Chelo, con la inflación? Bueno, es lo que se dice que está mal medida, que no se pondera el alcance que tiene el aumento que hubo de los servicios, del transporte, de la energía y además de los alimentos, ¿no? Hay una canasta que en definitiva no refleja el aumento de la inflación cotidiana que tiene que afrontar el trabajador, el clase media, ¿no? Como siempre, el que es de clase alta tiene otra capacidad de ahorro y tiene otra capacidad de lidiar contra la inflación, tiene otros mecanismos, lo mismo que con el acceso a la justicia. Y en estos casos uno lo ve, dice, bueno, aumenta la prepaga 2,8, la prepaga aumenta como piso, el piso de la inflación. Sí. Y tu salario no aumenta 2,8 todos los meses. No aumenta directamente, digamos, no aumenta. Salvo en algunas raras excepciones, pero está muy complicado y se está dando también una situación. En la parte de los empleados públicos está claro porque es un gobierno que lo ha dicho desde la campaña electoral. De esto ya se sabía y así ha sucedido. En eso ha sido un gobierno coherente, el de financiamiento de lo público. Claro, no, pero para que cierro. Sí. El tema es, en las pymes, en las empresas, hay un problema que es con la entrada de la importación, lo que está quitando competitividad a la situación. De eso vamos a estar hablando hoy, si sale todo bien, con un funcionario municipal, de una municipalidad, de un municipio del oeste del conurbano bonaerense, donde están viendo que las pymes están pasando por un momento verdaderamente desesperante. Es un municipio que tiene grandes planes, subsidios y apoyo a las pymes de la zona, facilitando la posibilidad de tener puntos de venta, y la cuestión está muy complicada, ¿no? Sí, bueno, ni hablar lo que es toda la industria textil, todos los que venden ropa. Bueno, hay una crisis en todo lo que es la zona de Flores con la calle Avellaneda. Marix Zavalli cerró el local. Cerró su local de zapatos. La importación masiva de productos chinos. Nosotros lo vemos acá en el microcentro, está lleno de negocios de baratijas. Y eso, viste. En un mes, al menos yo he contado 4 enormes negocios. O sea que ahí el importador no es un pichilín que dice voy a importar 3 litros de aceite de oliva a ver si hago el mango. Son fortunas lo que están importando, ¿eh? Ahí está el tema, ¿no? Sí. Y bueno, y te lo dicen los empresarios, se reconvierte en una empresa que antes fabricaba determinado producto, ahora lo importa. Pero claro, vos al importarlo, ¿qué haces con todos esos trabajadores que contratabas? Y los vas a tener que despedir, por eso la lucha por la nueva ley. Entonces vos los despedís y son un montón de salarios menos, que esa gente deja de consumir ese salario en bienes y servicios, bueno, y se arma. Entonces, también esa es la otra punta de la inflación. Si vos bajás la inflación a través de la destrucción del ser humano, sí, está bien, en un momento el huevo no va a aumentar porque nadie lo va a comprar por arriba del precio que tiene. Sí, pero llega un momento que nadie puede comprar nada. Es que ya es lo que está sucediendo. Hablando ¿Sabe usted que hubo récord, está habiendo récord de venta de huevos en Argentina? Sí, señor. ¿Sabe por qué? Dígalo. Por lo cara que está en los alimentos y la proteína, el acceso a la proteína, ahora que está de moda la vida saludable, el fitness y demás, bueno, ya de hace unos años para acá se hizo de manera más evidente y más divulgada la importancia que tienen las proteínas en la alimentación. Estamos hablando de carne animal, carne de vaca, carne de pescado, carne de cerdo, pollo. También hay otras proteínas como el huevo y demás. Está tan cara la carne que muchísima gente se pasa al huevo. 18 lucas el kilo de asado está. En un país donde comimos carne toda la vida, bueno, tenés que comer huevo porque no podés comer carne. Y se están fundiendo también los productores de huevos, porque aumentó, a partir de que aumentaron la venta de huevos, aumentó la producción y la tenencia de gallinas, pero se produjo una sobreproducción de huevos. Tengo un dato para darle también. Sí. Que esto lo vi en un informe de la Deutsche Welle, televisión alemana, donde en Chile denunciaban el contrabando, la entrada de contrabando. Y en la Argentina está entrando, y suena gracioso decirlo, pero en la Argentina están entrando miles de millones de huevos de contrabando. Están entrando. No, está bien. Están entrando. Pero bueno, le voy a hacer la pregunta. Sí. Esos huevos que usted compra, ¿de dónde vienen? ¿Quién los hace? Bueno, ¿Tiene seguimiento? ¿Tiene trazabilidad? Es un dato. Sí. Es un dato.
entran por Bolivia cientos de camiones con los huevos y bueno, de algún modo han florecido, la gente tiene que pucherear y ahí no vamos a entrarle porque al último eslabón no hay que pegarle, pero en cualquier lado hay un muñeco con 10, 20 cajas de huevo vendiendo, haciéndose la puchereada. Es un dato. Ahí en la zona de Constitución, Eso todo en negro, ¿eh? sobre la avenida 9 de Julio, enfrente a la Plaza de Constitución, ahí podés ver buenas ofertas de maple. Y ese maple, que usted lo puede comprar a 6.000 pesos, Sí. un precio promedio, en algunos lugares un poquito más barato, en otros un poco más caro, el productor lo vende a 3.500 y no le alcanza para cubrir los gastos, pero tampoco lo puede vender más alto porque hay sobreproducción en Argentina de huevos, más este dato que usted aporta, esta importación o tráfico de huevos. Entonces, cuando hay sobreabundancia no pueden aumentar el precio, y además porque la gente no pagaría más por los huevos, pues no bueno, alcanzaría. llegó a estar a 8 lucas, el maple. Bajó, pero bueno, es un dato que me parece que no hay que soslayar, que... Pero digo, vamos a terminar alimentándonos con polvo de proteína, Es que como comen lo que hacen ahí en está la fisiculturismo. discusión, ahí al final llegamos, porque en definitiva, ¿qué te venden? ¿Que el futuro cuál es? El futuro es llegar a Marte, el futuro, un país desarrollado, ¿qué es? Aquel que te ofrece la salud pública. Un país desarrollado es aquel que te garantiza que vos podés comer. Después lo demás. Si vos vivís en un país donde vos laburás y podés comer bien, sin pensar en el tema de los precios de la comida, ahí ya tenés una pauta del desarrollo que es imposible de frenar. Es a partir de ahí. Después, hablemos del iPhone 38, del Galaxy A46, de los satélites de este muchacho que viaja a Marte. Eso es buenísimo, es desarrollo tecnológico y bueno, va a pasar de un modo u otro, ¿no? Como la determinación histórica así lo dice. Va a pasar. Si no lo hace uno, lo va a hacer otro. Pero va a pasar. Ahora, si vos estás en un lugar, porque los países desarrollados, los que se los menciona como primer mundo, ¿qué es lo que garantizan? Bueno, pero Que la fíjese, gente come. Yo le voy a dar un par de ejemplos de países que son el eje del mal. A la pelota. Venezuela, la Venezuela del dictador Maduro. Preso en Estados Unidos. ¿Cuánto valía el combustible en la Venezuela del dictador Maduro? Pero a mí me cae pesado igual tomar un poco de nafta. No, pero para alimentar el auto, Sí. baratísima. No tengo ahora el precio ahora, por ahí faltaban otras cosas, Sí, no sí. combustible. ¿Por qué? Porque Venezuela es uno de los máximos productores de petróleo. Lo mismo en Arabia Saudita, en Qatar, Exacto. etcétera. En Argentina no. En Argentina producimos alimentos y los pagás a precio dólar. A precio dólar. O más caro. Más caro ya. Ya rompió esa barrera. Es más cara la comida en la Argentina que en Italia o que en Francia. O sea, ya está fuera de control algunas cosas, algunas cosas. Otras no. Pero hay cosas que están verdaderamente totalmente desfasadas. La inflación en la Argentina, este 2%, 2,1, 2,2 que da en pesos, es duplicado, triplicada por la inflación en dólares, que es un fenómeno insólito que se da solo en nuestro país. Lo que cuesta un auto 0 kilómetros en Argentina, y no es por los impuestos. Lo que se gasta ahora en viajar en la Argentina son niveles de europeos de gastos en transporte. Quizá no tanto en algunos casos, pero sí mucho por el servicio que se ofrece. Bueno, el subte está volviendo a aumentar, el subte Ya casi $1 está el por subte. eso, una tarifa de $1 por una red que no se extiende hace cuántos años. Exactamente. El subte en la Ciudad de Buenos Aires. O los colectivos que siguen aumentando, que siguen siendo accesibles, vamos a llamarlo entre comillas, accesibles, pero que ahora, si antes la cola para tomar el colectivo y el usuario del colectivo lo sabe y lo ve, si antes en la parada del colectivo había 3 personas, ahora hay 9. Y no es porque hay mucha gente que va a laburar, es porque bajaron 3 veces la frecuencia de los colectivos. Entonces, ese malestar... Sí, y mucha gente entre el subte y el colectivo, si tiene colectivo, toma el colectivo, Sí, por lo caro que es el subte. El tema de la bicicleta, el tema de caminar, gente que verdaderamente camina, lo que antes hacía tomando un colectivo o tomando el tren 2 estaciones. Bueno, pero eso es saludable. Ahora va en bicicleta. Bueno, está bien. Son los Ahí dos le hago la discursos. nota esas notas de crisis. Sí. Bueno, una época recuerdo... ¿Cómo aprovechar la crisis para llevar una vida más saludable? Comer tierra hace bien, salió en Clarín, yo me acuerdo, en el 18 me parece, cuando se hablaba de comer tierra. Bueno, vamos a estar hablando de esta y otras cosas aquí en In Loco, vamos desenrollando un poco
el ovillo de la actualidad. Hay en Avenida Santa Fe, Jerónimo Salguero, atención quien está escuchando, hay un foco de incendio en un edificio en esa zona, así que atención, aparentemente está todo relativamente bien, ya están los bomberos en zona, están trabajando aquí en la ciudad de Buenos Aires. En un rato vamos a ver si podemos hablar con Diego Villanueva, que está allí en la costa marplatense, y también vamos Está a ver por si trabajo, podemos... No, está saludando ahí a la foca, bien. al lobo marino, mejor dicho. Que no lo toque, que el otro día hay un video viral de un tipo que tocó un lobo marino, está en la playa y se armó un tole-tole con otros. No, porque usted sabe que si usted ve un lobo marino en la playa, o ese tipo de animales, nunca se tiene que cruzar entre el animal y el mar, porque el tipo dice, epa, ¿qué hace que se me cruza en el camino? Y lo toma como, se le sale la cadena. No, pero este señor lo tocó. No, que no hay que tocarlo por un no. montón de razones. Está prohibido. Y un montón de gente en la playa reaccionó, pero también se pasó como 3 pueblos en la reacción y se armó... Demasiado, ¿no? Sí, demasiado. Está prohibido tocar los animales silvestres, eso está claro. No, está sí, prohibido sí. tocarlo. Ahora, el que se pone en problemas es el que lo toca. Eso por un lado. El que lo toca es el que se pone en problemas porque no sabes cómo era eso. Animal salvaje puede reaccionar muy mal. Y después hay una sobrereacción también ahí que vos contabas, ¿no? De la gente. Bueno, decías, crisis de la homicidia del 62. Bueno, a ver, nosotros en algunas columnas, en este medio y en otro, veníamos siguiendo el tema Venezuela y cómo había sido un proceso planificado, esto que derivó finalmente en el ataque a Venezuela, en el secuestro del presidente Maduro y en la intervención y tutelaje de este proceso político que se está sucediendo en estos momentos, encabezado por Delcy Rodríguez, donde se le están dando concesiones a los Estados Unidos, pero a la vez se mantuvo esa transición sin darle lugar a el ingreso o que pudiese tomar las riendas Corina Machado. Uno de los objetivos en ese golpe a Venezuela era, a través de una jugada de bandas, también pegarle a Cuba, porque Venezuela es el máximo exportador de combustible a Cuba. Bueno, eso sucedió, ya venía pasando, usted sabe que estuve en Cuba hace 2 años y ya la escasez de combustible era evidente, de hecho tuve que hacer un viaje en auto, me costó bastante cargar combustible, una crisis que se venía... Que se nota, digamos, sí, ya hace sí, tiempo. se veía viendo. Pues otro amigo que estuvo en diciembre en Cuba me dijo apagones en La Habana, por todos lados, clima medio heavy. Y directamente, bueno, el otro día el gobierno cubano anunció que le quedaban 20 días operativos con el combustible que tenía. Y también el disciplinamiento hacia otros países, porque México en un momento quiso intervenir tratando de ocupar el lugar de Venezuela, proveerle combustible a Cuba, y ahí rápidamente la administración de Trump dijo, te voy a cobrar aranceles a cualquier país que intente comerciar combustible con Cuba, le voy a cobrar aranceles, y México un poco se corrió. Entonces lo que vemos ahora es una situación muy compleja en Cuba, que nadie tampoco sabe, al igual que en Venezuela, cómo va a terminar de derivar políticamente, ¿no? Porque en Venezuela, si vos decías, bueno, el 3 de enero, el día que Estados Unidos invadió Venezuela, listo, se cae todo, la ponen a Corina Machado. Es raro, ¿no? Se acabó. Y sin embargo, sigue gobernando la vicepresidenta, sigue Diosdado Cabello, sigue Rodríguez, sigue la cúpula militar. Es un golpe 3.0, es una cosa rara, ¿no? Es algo que tiene que ver con esta manera de gestionar la política y los negocios de Donald Trump, que sigue siendo un político empresario, ¿no? Todo Sí. es política y negocios, de golpeo y negocio, amenazo y negocio. Entonces golpeó, pero dijo, ahora queremos parece que también hubo pedidos de grandes CEOs de empresas petroleras norteamericanas que dijeron, no la queremos a Corina Machado porque va a ser un quilombo el país. Queremos una transición ordenada, claro, y un régimen que está, o un partido político, no me gusta tanto el uso gratuito de la palabra régimen, ¿no? sin mayor análisis, pero bueno, una experiencia política que está hace 25 años en un país
quizás pueda manejar la botonera, incluso en transición, de mejor manera que darle toda la botonera a una oposición que nunca logró nada y que ha tenido distintos problemas a la hora de construir una alternativa Una política. Corina Machado que no tendría legitimidad ni por derecha ni por izquierda, sería Claro. una presidenta puesta, digamos. Entonces, bueno, eso está... y después, bueno, las especulaciones de hasta dónde llega la negociación, ¿no? Y cuáles son las distintas alternativas que podrían tener los que hoy usufructúan el poder en Venezuela. Bueno, lo mismo, ahora todos esos interrogantes se abren con Cuba. ¿Qué va a pasar? Primero, la crisis social. Bueno, ¿qué puede pasar en Cuba ante una crisis social que se viene sintiendo ya hace muchos años en Cuba, pero mal que mal? Uno está en Cuba y uno ve que lo fundamental funcionaba. La gente come, a veces más, a veces menos, a veces hablábamos de los huevos, muy fanáticos de los huevos los cubanos, ¿viste? Una charla cotidiana en Cuba es, oye, están vendiendo huevos en tal lugar, sí, vamos, hay cola y demás. Bueno, Qué buena interpretación de un cubano, muy bien. sí, entonces, bueno, y también veías que todos los chicos estaban escolarizados, todos los chicos tenían todos los dientes, la salud, la educación y la comida con deficiencias, pero eso funciona. Bueno, vamos a ver ahora qué sucede y esa crisis cómo puede repercutir en la vida cotidiana. Y después, el proceso político, ¿va a ser algo parecido a Venezuela? ¿Cómo va a ser la transición que se dé? Y después, bueno, esto que queda claro de... O sea, vos ya das por sentado que habría una transición. Yo creo que se viene un momento de batacazo, de cambio, de ruptura de algo, porque no lo pensaba en Venezuela, pero bueno, la evidencia de los hechos Sí. me demostró en enero, y la imposibilidad de tener otras vías de financiamiento, intercambio económico, está muy asfixiado Cuba. En general, lo que tiene que ver con el bloqueo le ha sido muy duro a Cuba. Los mejores momentos se vieron, por ejemplo, en la gestión de Obama, donde Cuba se le flexibilizaron algunas cuestiones y Cuba tuvo un mejor momento. Bueno, ahora está muy difícil la situación y bueno, es una evidencia que la falta de energía te lleva a un escenario distinto. O sea, un cambio va a haber, veremos por eso. Después son todas incógnitas. Bien. Después, si quiere, seguimos más adelante con lo que pasa en Estados Unidos hacia adentro. Muy bien, muchas gracias, Ramiro. Lo hablábamos hace un rato, ¿no? La situación de las pymes, la situación de las empresas en un momento muy complejo en términos económicos. Y para eso ya estamos en comunicación con Santiago Muñiz. Él es el secretario de Producción del municipio de Morón. Santiago, aquí Chelo Ayala, Ramiro Pose, te saludamos. Buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Buen día. Bueno, gracias. Gracias por el llamado. No, gracias por atendernos. Y bueno, uno de los datos de los que se está hablando en estos días, la apertura de las importaciones, la situación de las empresas que se encuentran en dificultades, las textiles, las máquinas de herramientas, digamos, todo lo que conforma el plano laboral, sobre todo en los municipios del conurbano, está en una crisis. Vos como secretario de producción del municipio de Morón, ¿qué es lo que están relevando ahí desde el municipio? Bueno, nosotros desde el 2024 medimos la actividad económica local con una comparación interanual. Ya en el 2024 empezamos a registrar caídas, pero a diferencia de lo que está ocurriendo ahora, no notábamos el nivel de degradación que se está generando. Ya estamos registrando despidos, cierre de comercios, cierre de pymes, y bueno, justamente vos hablabas de la situación del conurbano. Las áreas urbanas de la Argentina, principalmente Gran Buenos Aires, tienen tres motores económicos, que son el comercio, la industria que provee bienes de consumo final o bienes intermedios para el mercado interno, y la construcción. Bueno, esos tres sectores están paralizados, están muy golpeados, y hoy, después de 2 años, ya empezamos a notar el impacto en la pérdida de empleos, así que la situación es muy compleja. Lo que sí creo que es interesante problematizar es que esto no es producto de una crisis económica.
hay una decisión política y un cambio de matriz productiva donde la apertura importadora lo que está determinando es que nuestro país se destine a 3 sectores estratégicos, que es minería, energía y agricultura, campo, y todo el sector fabril, productivo, ser reemplazado con la importación de productos principalmente que vienen de China. Sí, sí. Entonces, Allí, en el municipio de Morón, hay un fuerte impulso y un trabajo en conjunto con las pymes de la zona. Están estos negocios, de hecho, en Morón, donde trabajan con distintas pymes. Imagino que ustedes ahí tienen contacto con todos los empresarios pymes. Y cuál es, voy a usar la palabra, ¿cuál es el miedo más grande que afrontan estos empresarios? a ver, hoy creo que el miedo más grande es la apertura importadora, porque el otro componente es el componente recesivo. Yo creo que las ventas en el 2024 se empezaron a lesionar, primero producto de la recesión, donde la pérdida del salario, de las jubilaciones impactaron sobre el mercado interno. Pero hoy lo más preocupante es cómo competir con aparatos industriales que no tienen nada que ver con lo que ocurre en la Argentina, incluso históricamente. Claro. Nosotros estamos orientando nuestra gestión a que las empresas puedan mejorar su competitividad y puedan desarrollar pautas de comercialización, a ver cómo encuentran un nicho para competir con China. Pero estamos hablando de aparatos industriales donde tienen subsidiada la energía, tienen subsidiada la compra de maquinarias, donde el costo laboral es mucho más bajo que el nuestro, y son potencias tecnológicas. Claro. Entonces, por más que hoy cala mucho el discurso sobre el impacto impositivo en la producción, pero incluso pudiendo resolver algo vinculado a ese tema, es muy difícil competir hoy con calidad y con precio contra estos monstruos tecnológicos que en los últimos 30 años han cambiado y transformado las pautas de producción. Entonces, el debate que se nos genera es de qué va a laburar la gente que hoy trabaja en una pyme, trabaja en un comercio, trabaja en una metalúrgica. Entonces, por más que el discurso sea se van a poder comprar productos importados más baratos, el problema es que en el mediano plazo lo que no va a haber es salario que resista incluso poder competir y poder consumir eso que viene de afuera. Así que nosotros estamos viendo la situación con mucha preocupación y estamos desarrollando varias políticas públicas para poder paliar ese escenario. Eso te iba a preguntar, digo, desde los municipios, desde el municipio de Morón específicamente, ¿qué se puede hacer? ¿Qué políticas públicas se pueden imaginar y tratar de llevar a cabo? Bueno, nosotros tenemos 2 ejes. Para el sector industrial, 2 ejes. Por un lado, lo que es comercialización. Nosotros creamos un clúster de empresas metalúrgicas principalmente y petroquímicas, que tenemos unas 30, 40 en Morón. Generamos un clúster para poder asociar y vincularlos con todo el sector de vaca muerta y el sector minero. Sí. Porque uno de los patrones que nos queda hoy es que ese desarrollo que va a haber de la actividad energética y minera, poder acoplar la pyme local a ese desarrollo. Entonces conformamos un clúster, hicimos varias rondas de negocio con el sector petrolero, a esas empresas las estamos asistiendo para que puedan dar un salto cualitativo, certificar una norma de calidad, incorporar una maquinaria para poder hacer más eficiente su sistema productivo. Estamos con una capacitación y una asistencia técnica que se llama Más Venta Pyme, que permite desarrollar habilidades y estrategias para decir, bueno, a ver, ¿cómo compito con mi mismo producto que viene de China, Claro, donde no puedo ganar por precio? Bueno, desarrollar estrategias vinculadas al postventa, a la cercanía. Bueno, eso estamos desarrollando. Después estamos generando asistencia técnica para el mejoramiento del sistema productivo, con un programa que se llama Clínicas Tecnológicas.
donde junto con la provincia de Buenos Aires hacemos diagnósticos tecnoproductivos para ver cómo generamos más competitividad. Y ahí también estamos en una fase muy localista, que es lo que vos nombrabas del programa Hecho en Morón. Nosotros estamos tratando ya venimos desarrollando ese programa, de todo lo que se produce en Morón, que pueda llegar de manera más eficiente en los comercios del distrito. Bien. Y esos comercios que tienen productos locales, les damos góndolas e identificaciones para que cuando el vecino entre sepa que puede consumir algo que es de producción local. Genera un arraigo con la tierra donde uno vive y podemos por lo menos generar un encadenamiento entre la industria y el comercio local para que por lo menos lo que se produzca acá se pueda vender y comercializar con mayor facilidad en todos los comercios de la zona. De la zona. Digamos que tienen la iniciativa hecho en Morón. Y ¿cómo es la relación con la provincia de Buenos Aires en ese aspecto? No solo de Hecho en Morón, sino también ahí comentabas un programa que estás haciendo con la provincia. Digo, ¿hay apoyo por parte de la provincia en este tema? La preocupación seguramente está compartida. Sí, obviamente, la provincia, el gobernador Kicillof está totalmente comprometido con un proyecto industrialista y productivo, y la verdad que se trabaja de manera muy, muy eficiente, digamos. Ha funcionado muy bien todo lo que fueron las rondas de negocios y también la posibilidad de tener créditos subsidiados, por ejemplo, para la compra de maquinaria. Lo hacemos a través del FOGABA, lo hacemos a través del Banco Provincia. Bien. Hay un dato que ahí mencionabas al gobernador Kicillof. Hay que decir que probablemente uno de los presidenciables para el 27 es un dato. Ya falta 1 año y medio para las próximas elecciones. La situación, estamos a mitad del río de este gobierno. La situación está bastante complicada. El gobierno tuvo una buena elección en la última elección que hubo. ¿Cómo lo ves en esta pelea? Porque vos ahí estás como secretario general del Partido Justicialista de Morón, ¿verdad? Sí. Se habla de esta pelea, abro comillas, de esta cuestión sobre el PJ en la provincia. ¿Puede llegar a ser el presidente del Partido Justicialista de la provincia, Axel Kicillof? ¿Cómo lo ves vos? ¿Qué análisis podés hacer? Sí, yo creo que se verá, Axel, cuál es el mejor camino para construir ese derrotero que nos lleva a la elección presidencial. Yo lo que sí creo que Axel es un emergente nuevo, un nuevo liderazgo, que le tapa lo que necesita es construir renovación con un fuerte compromiso doctrinario sobre lo que es el empleo argentino, la producción, la industria, eso lo tenemos claro. Y yo creo que Axel expresa ese recambio generacional que necesitamos, y sobre todo un modelo de país que esté en las antípodas de lo que nos propone, lo que propone Milei para la Argentina. Y yo creo que Axel, desde la provincia de Buenos Aires, desde la provincia más importante del país, desde el motor productivo más importante del país, con una situación fiscal complicada, porque la provincia además es fiscalmente pobre comparada con las otras provincias, me parece que lo viene llevando muy bien, y creo que es el que puede encarnar la posibilidad de un cambio de modelo para la etapa que viene. Estamos hablando con Santiago Muñiz, secretario de Producción del municipio de Morón. Sos politólogo también, y bueno, voy a aprovechar de este conocimiento tuyo para hacer un pequeño análisis. Ya hay pensadores que viven en París y que con una mirada eurocéntrica analizan estos emergentes por derecha, pero bueno, está claro que hay un cambio en la política global. Recién Ramiro hacía un comentario sobre la situación en Cuba, la situación de un Donald Trump, la situación de un Orbán, la situación de un Zelensky, que últimamente no se lo menciona tanto, Meloni, que a veces parece que fuese distinta, pero no, y bueno, y Javier Milei en la Argentina. Bueno, hay toda una nueva política en el mundo. Vos como politólogo, ¿qué análisis podés hacer de esto, ¿no? Ya viéndolo desde el panorama, digo, ¿qué te despierta esta situación del mundo actual, ¿no? A ver, yo creo que hay tres cuestiones, digamos. Por un lado, estos fenómenos de política más por derecha,
yo creo que tienen que ver con las consecuencias, sobre todo de la crisis del 2008, donde el empobrecimiento de las clases medias y el cambio en las pautas de producción de Occidente hacia el Pacífico, lo que generaron es un malestar social y la búsqueda de salidas y de cuestionamiento al statu quo de esta naturaleza. Después, yo lo que creo que la figura de Trump lo que implica es el fin de la globalización, es el fin del sistema político mundial posguerra fría. China necesita un mundo globalizado con pautas de comercialización pacífica, porque en ese escenario se lo come crudo a Estados Unidos, y Trump lo que vino a romper es ese escenario, digamos, ¿no? Yo creo que en esa comparación histórica o politológica estamos como en 1930, ¿no? Potencias capitalistas disputándose la hegemonía mundial, la irrupción de un jugador nuevo que es China, y un escenario de guerra híbrida que se está dando en todos lados. Militarización en Eurasia y una disputa comercial profunda. Así que estamos viviendo un cambio que nosotros desde la condición humana y efímera que tenemos nos cuesta verlo, pero yo creo que es un cambio radical en términos económicos, en términos geopolíticos. Se está transformando la lógica del empleo. Muchas veces debatimos por qué en Argentina, a diferencia de los 90, el ajuste resiste tanto. Bueno, porque hay una sociedad transformada respecto a la que teníamos en los 90, que tiene mejores condiciones para resistir un ajuste. Claro. Primero porque en los 90 el 90% de la gente era asalariada. Hoy ya la mitad de la población económicamente activa está fuera de la noción de la condición salarial. Entonces, para muchas personas, cuando vos le decís, che, perdés tu laburo, perdés tus derechos, le estamos hablando a sectores que nunca tuvieron esa condición. Claro, claro. Y por el otro lado, el trabajo de plataformas hoy, yo creo que tiene sus límites, pero bueno, lo que genera es que eso que se va perdiendo del mercado formal, ¿no?, laboral, se va volcando ahí de esa manera. Y además hay otra cuestión para no perder de vista del gobierno nacional. Una de las partidas que más crece es en todo lo que se vuelca a la UH y a la Exacto. tarjeta alimentaria. Entonces, eso hoy permite que la sociedad pueda resistir un ajuste en otras condiciones. Yo creo que la política lo que requiere es la frase trillada, ¿no?, pero viene bien para esta época, que es inventamos o erramos. Es un nuevo mundo y nos obliga a reconfigurarnos para poder construir un modelo de país que con los principios históricos que tenemos y doctrinarios que tenemos podamos abordar este nuevo mundo que es muy distinto. Santiago, te saluda Ramiro Pose. Hola Santiago, mucho gusto. No, me quedé pensando en esta comparación que hacías con la década del 90 y escenarios que se pueden llegar a plantear. Uno siempre calcula, bueno, hasta que pasó el estallido del 2001, fueron 10 años de menemismo, un año y pico de la Rúa, y cuando ya la desocupación pasó los 2 dígitos, bueno, en un momento la sociedad no se lo bancó más. Es decir que, bueno, este modelo económico todavía ha pasado poco tiempo, pero bueno, en la medida que siga aumentando la desocupación y que, como vos señalabas, bueno, en un momento con las plataformas no va a alcanzar, ¿no? Porque si no hay laburo, no va a haber gente que pida cosas, no va a haber que trasladar cosas, no te vas a poder tomar un Uber. Me parece que, es un sistema que en algún momento no se va a agotar. No. Sí, a ver, primero en términos de comparación histórica, yo creo que la pérdida del salario, que es uno de los indicadores que podemos medir, o de la transformación del empleo, yo creo que arranca desde el 2018 con la crisis en el macrismo, digamos. O sea que la sociedad argentina, eso también explica Sí, Milei, digamos, ¿no? Las dos coaliciones políticas que ordenaban el sistema político, en sus 2 mandatos, los laburantes se vieron perjudicados, digamos, ¿no? Entonces, bueno, ahí irrumpe Milei como un martillo para darle a la mesa y patear el tablero. Yo después comparto con vos, creo que esto en algún momento se va
no va a aguantar. Además, me parece que la otra discusión que hoy tienen los politólogos es la peruanización de la Argentina, ¿no? Está claro, este es un modelo económico donde podría funcionar en sociedades más latinoamericanas, más como Perú, digamos. No es que Argentina no tenga una tradición latinoamericana, pero digo, tenemos un perfil industrial diversificado, tenemos una vinculación con el sistema científico y las universidades públicas que otros países de América Latina no tienen, una clase media que el resto no tiene. Entonces, ¿por qué hablamos de peruanización argentina? Una estabilidad macroeconómica que puede funcionar con un 70% de trabajadores pobres y un 30% que queda en la punta de la pirámide. Claro. Yo creo que ese es el debate de la Argentina. Una tijera abiertísima, digamos. Yo creo que la tradición histórica de la Argentina da cuenta que en el 27 vamos a llegar discutiendo la degradación de la sociedad. Y creo que esa es la chance que tiene el peronismo para proponer algo a la sociedad que sea distinta. Pero bueno, ese también es el otro debate. La sociedad argentina cambió, se transformó lo suficiente para que nosotros hoy podamos hablar de peruanización. Yo creo que no. Pero bueno, hay otros politólogos, sobre todo creo que la escuela más de Le Monde, de Nathanson, están planteando esa hipótesis. Y esa es la condición de posibilidad para que el modelo de Milei pueda funcionar. Digamos, ¿no? Si la tradición de lucha del pueblo argentino, o esa tradición aspiracional, o un sindicalismo fuerte que pueda pelear por la distribución de la renta, ¿sigue vigente o no sigue vigente? Bien. Santiago, queremos agradecerte, de verdad, tu generosidad por haber estado aquí en In Loco por Ecomedios. Te mandamos un fuerte abrazo. Por favor, buenos días y quedo a disposición. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Santiago Muñiz, secretario de Producción del municipio de Morón. Está claro que no solo es bajar los impuestos, desde los gobiernos municipales, ahí en Morón está Lucas Gui, ¿no?, como intendente. Digo, es un dato que me parece importante mencionar. Bueno, interesante los análisis de Santiago Muñiz, incluso politólogo. Lo podemos traer de analista internacional también. Sí, la verdad que sí, muy pero muy interesante. Bueno, en un ratito vamos a estar hablando con Diego Villanueva, que lo tenemos en La Feliz, lo mandamos a hacer un estudio antropológico sobre el comportamiento de los argentinos y los precios en la costa atlántica. Pensaba en el editorial tuyo, en el comentario político tuyo internacional, que qué bárbaro, ¿no? Porque Cuba fue castigada por haber tenido su revolución, por haber llevado adelante un cambio político enorme dentro de ese país, totalmente soberano, con un bloqueo comercial que a pesar de eso logra llevarlo adelante, con la caída de la Unión Soviética, a pesar de eso, y en la crisis de aquella época, también se decía, no, bueno, se termina Cuba, se cayó la Unión Soviética, se termina Cuba, no pasó, y aquí está Cuba parada de nuevo, pero yo me quedé choqueado, como dice, choqueado con lo que dijiste, porque es probable, quizás haya que empezar a pensar en que, y como lo dijo también nuestro entrevistado recién, los libros de historia quizás escriban otras cosas cuando leamos sobre Cuba y el año 2026. No, ojalá me equivoque. Lo que pasa que en esta crónica que vamos relatando en tiempo presente, hoy la situación está marcando una especie de momento crítico a nivel alerta roja, es decir, bueno, hoy el mundo necesita combustible para todo, para trasladarte, para la industria, para las comunicaciones, para la fabricación de medicamentos, para todo. Entonces, que te corten directamente todo el acceso a energía en una situación muy complicada. Y bueno, con solo ver el mapa de Cuba, que está a unos kilómetros de la Florida, digo, es mucho más fácil para Estados Unidos intervenir en Cuba que en Venezuela, y Venezuela está mucho más preparado militarmente y demás. Y vos fíjate cómo en una madrugada hicieron lo que hicieron de manera quirúrgica. Donde Entonces, se habla de uso de armas absolutamente del siglo XXI. Donde el nivel de la tecnología marca una diferencia, donde el que no está en ese nivel no puede ni competir. Lo vimos con las intervenciones de Estados Unidos y de Israel en Irán.
las intervenciones de Israel contra las milicias de Hezbollah, aquella operación con los Viper, es decir, el nivel de inteligencia y desarrollo tecnológico, la utilización de los drones, la inteligencia artificial, todo lo que tiene que ver con los ataques remotos, bueno, eso ha cambiado el escenario de las guerras y, como decía Santiago recién, estamos viendo un mundo con guerras híbridas en todos los escenarios y hay unas... O sea, hablando de politólogos, hay politólogos que están hablando de una repartija del mundo donde Estados Unidos se queda con América, Rusia se queda con Ucrania y no sé si con un poco más de Europa, una Europa que dependía del gas ruso y desde que se cortó el gas ruso por la guerra de Ucrania, una guerra de alguna manera generada por Estados Unidos a partir de la instalación de gobiernos títeres en ese país, hizo que todo lo que tiene que ver con la producción industrial europea se encarezca. Está muy interesante lo que decís, porque hay que recordar cómo llega Zelensky, ¿no?, a la presidencia, que no fue de un día para otro que los ucranianos lo votaron. Pasó algo antes de Sí, una serie de movilizaciones motorizadas por la CIA, el derrocamiento de un presidente prorruso. Pero digo, uno cuando compara... o cuando quiere entender el lugar de Ucrania en el mundo. Es como si en Canadá derrocaran al presidente actual y pusiesen un presidente prorruso. Claro. Estados Unidos lo invade en 30 segundos. Sí. Y anda a decirle que no compita en los Juegos Olímpicos. Bueno, eso estábamos hablando la vez pasada, que hubo un movimiento en Europa, en algunos países, Alemania, Holanda, sobre boicotear el Mundial, pero quedó ahí, quedó en una crónica periodística por el momento. ¿Hoy juega Estudiantes? Hoy juega Estudiantes contra Defensa y Justicia, en Florencio Varela. ¿Y cómo la ves? No, bien. No, está bien Estudiantes, está armadito. Está bien, está jugando mejor River, eso me deja también más tranquilo. Bueno, vamos cerrando el loco de hoy. ¿No estaba Dieguito? ¿No atiende? Pero y se ve que está ahí con los lobos marinos comiéndose unas medialunas de la Boston. No, ricas medialunas. Es que la Boston me parece que no está más. Se la comió el huracán Milei. Bueno, nosotros vamos cerrando el programa agradeciendo, por supuesto, a todos nuestros oyentes de Ecomedios AM 1220, www.ecomedios.com. La semana que viene ya va a estar Diego Villanueva, Quichelo Ayala, junto a Ramiro Pose. Muchísimas gracias. Nos encontramos en la próxima. Javier Martínez en la operación técnica. Chao. Cada aeropuerto tiene su código y cada pasajero también. Y todos tienen algo en común. Disfrutan acá. Hacemos de cada aeropuerto tu aeropuerto. Aeropuertos Argentina. Linda en el pasado. Linda en el presente. Linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.